La senda de reducción del déficit que se ha marcado el Gobierno exige más ajustes. El Ejecutivo ha anunciado un recorte en la Administración Central de 2.000 millones que, a falta de medidas en seguridad social y ayuntamientos, tendrán que salir de las comunidades autónomas. Por otro lado, la Comisión Europea mantiene bloqueados 1.122 millones de euros en subvenciones a nuestro país, todo tras detectar graves deficiencias e irregularidades en el control que realizaron los organismos que gestionan este tipo de proyectos. España tiene ahora un año para recuperar 1.100 millones en ayudas. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en esa actualidad. Vamos a dedicar esta última parte del programa a hacer un repaso por ciertas cuestiones económicas que parten de los últimos datos del paro que se hacían públicos la misma mañana de grabación del programa. Datos de desempleo que en esta ocasión no son tan positivos. Ha subido en 11.900 personas y el número de ocupados ha descendido en 64.600 en el primer trimestre del año. Ampliamos ese análisis de los datos del paro de enero a marzo. El paro ha subido en 11.900 personas en el primer trimestre del año. Un dato que supone un 0,25% más que el trimestre anterior. Se rompe así la tendencia de bajada de los 2 años anteriores, cuando se consiguió reducir el desempleo en los 3 primeros meses. Este incremento deja la cifra total de parados en más de 4.700.000 personas y la tasa del desempleo alcanza el 21%, una décima más que el trimestre anterior. Sin embargo, la bajada de empleo no se ha traducido en aumento del paro, y es que la población activa ha descendido en 52.700 personas entre enero y marzo de este año. En el último año el paro se ha reducido un 12%, situándose en 653.000 desempleados menos. Entre enero y marzo de este año se destruyeron 64.600 empleos, el mejor dato desde 2009, cuando se crearon 229.000 puestos de trabajo. Por lo que respecta al tipo de empleo, en estos 3 meses, los empleos indefinidos han aumentado en 52.000 y los temporales bajan en 106.000. Así, la tasa de temporalidad se queda en el 25%. A ver, compañeros, quizá el que está más familiarizado en cuanto a la lidia diaria de este tema desde el punto de vista empresarial, pero lógicamente también de los que acceden o de los que aspiran a formar parte de esas empresas. El paro no es demasiado positivo, el dato, César. No es positivo, pero sí que es cierto que dentro de todos los meses anteriores, de años anteriores, es el mejor. Eso no quiere decir con esto que sea una noticia buenísima, al contrario, es una noticia mala. Pero sí que es cierto que estamos con un gobierno en funciones, estamos con una incertidumbre política, económica, jurídica impresionante hasta hoy que estamos grabando el programa. No sabemos si la próxima vez que nos veamos en televisión va a haber gobierno, no va a haber gobierno, y si hay gobierno es de ultraizquierda y por lo tanto supone derogar todas las leyes laborales, fiscales, económicas, financieras. Pues no sabemos lo que va a pasar. El inversor extranjero evidentemente no invierte en en España, viendo los políticos que tenemos y los alcaldes que hay en algunas ciudades como Barcelona o Madrid, y salen pitando. Esos grandes inversores, aunque la gente piensa, no, qué más da que se vaya el chino o el japonés de Madrid, pues ese gran inversor en Madrid supone que se creen a lo mejor 300 o 400 puestos de trabajo, porque son puestos directos y puestos indirectos. Por lo tanto, yo ya dije en enero, cuando ya aumentó el desempleo, ya dije que esto iba a ser normal. Algunos de los compañeros abrió un poco la boca como diciendo no es posible, pero sí, cuando hay incertidumbre política, los inversores desaparecen. Y los pequeños empresarios, que son los que generan empleo, la riqueza, son nosotros, los pequeños empresarios, igual recogemos vela un poco y decimos, vamos a ver qué va a pasar, porque claro, no te puedes jugar. Tú imagínate que dentro de 4 meses el despido vuelve otra vez a aparecer con 45 días por año. Vamos a matizar. Ciertamente, en el momento en el que aumenta el dato del paro, es negativo y eso es indiscutible. Correcto. Pero hay que, como siempre, analizar tendencias y contextualizar. Estamos en un periodo tradicionalmente malo para los datos de desempleo. De hecho, todos los años se produce un alza en estos meses. También es cierto el matiz que ha hecho César. En comparación con los incrementos de años anteriores, es el menos importante. Luego, creo que también existe ahí una lectura positiva. Por otro lado, a mí me gustaría incidir en el análisis
del origen de todo este problema. ¿Creéis que simplemente se debe pues a esa época estacional en la que siempre aumenta el número de parados, o creéis que ya nos empezamos a resentir por ese clima político, esa inestabilidad, desde el punto de vista financiero vuelve a reinar la inseguridad? Porque entonces, claro, las previsiones que podemos tener a un corto plazo no serían tan buenas. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho César. Efectivamente, yo creo que aparte de que sea un periodo que habitualmente el paro sube, efectivamente esa inseguridad ahora mismo que hay en el país, a los empleadores, a los autónomos, empresarios, todo el mundo no sabe qué hacer. Y eso al final siempre se va a traducir o va a tener sus efectos o sus consecuencias en el mundo económico. Sin embargo, ha habido un dato... Perdón, Antonio, introduzco temitas, pero luego los vais comentando todos. Explicaba el vídeo también algo curioso que creo que merece la pena que recalquemos, y es que sí se ha producido, a ver si yo lo matizo de manera perfecta, se ha producido un incremento del número de desempleados, pero no tanto así del dato objetivo de paro, porque a su vez ha disminuido la población activa, la población en disposición de trabajar. Claro, todo esto lo complica. Es una de las claves más importantes a la hora de determinar cuál es el porcentaje de paro de cualquier país. Si ha subido el paro en 11.000 y pico personas, como hemos visto en el vídeo, y sin embargo la población activa se ha reducido hasta poco más allá de los 18 millones, resulta que lo que tenemos es un problema, me voy a decir yo, demográfico. Y ese problema demográfico nos irá diciendo que por mucho empleo que sigamos generando, el continuo descenso de la población activa, por jubilación, por incremento por el envejecimiento de la población en general, nos se irá arrastrando siempre a necesitar más y más creación de empleo, porque siempre estaremos estancados en unas medidas o en unos estándares más o menos parecidos a lo de hoy. ¿Esto significa que el dato en sí es malo? Hombre, cuando 11.000 y pico conciudadanos se van al paro, nadie puede decir que es un dato bueno. Lo que está claro es que durante un año, si quitamos tema de verano, tema de Semana Santa, tema de Navidades, contrataciones esporádicas y puntuales, hay casi 600.000 personas menos en el paro. Bueno, desestacionalizadamente es un dato positivo. Puntualmente en este último trimestre es un dato negativo para esas 11.600 personas. Comparado con los últimos 8 o 9 años, es un dato positivo, porque antes en este trimestre solía destruirse del orden de los 150 a 200.000 empleos en el trimestre. 11.600 son 11.600 dramas, pero son muchísimo menos que lo que se venía dando. Antonio. El dato es negativo clarísimamente, pero no solo negativo estos 11.000 parados y el descenso de población activa. ¿Por qué hay menos población activa? Porque se apunta menos gente al paro o porque se están yendo de España, simple y sencillamente. Primera cuestión. Pero el dato es malo desde que subimos del 9% de paro hasta ahora. ¿Por qué? Que estamos ahora en el 21%. El 21% en una situación como la española quiere decir que España no va bien. Lo diga Rita o lo diga Soraya, me da igual, o Pedro. Que ya puestos o Pablo Manuel. O Pablo Manuel Iglesias. España no va bien porque no crea empleo estructural, crea empleo esporádico, simple y sencillamente. Y lo va a generar con subvenciones públicas, ¿no? Pues no, sí. Yo no soy partidario del empleo que se genera con subvención pública de contratos de 2 meses o de tal. Me parece que eso no es lo que yo estoy diciendo. Yo estoy diciendo que España va mal porque estructuralmente está mal. ¿Y porque demográficamente está mal, Antonio. No, demográficamente no, porque España ha sido un poder de atracción cuando España crecía y venía gente a trabajar aquí porque los españoles no eran suficiente mano de obra y de aquí nuestros inmigrantes, los que venían para acá, se están yendo a Ecuador y a todos sus sitios. Más ingredientes en un panorama ciertamente poco halagüeño, y es que nuestra lucha contra el tope del déficit continúa. De hecho, la autoridad fiscal ha calculado que para cumplir el déficit que se nos ha impuesto tendríamos que hacer un reajuste, es decir, recorte nada más y nada menos que de 4.000 millones de euros. Aquí viene la pregunta del millón. ¿De dónde? ¿De dónde se pueden sacar 4.000 millones de ahorro para ese déficit? Son 2.000 más de lo que estaba previsto, creo, o sea, ¿no? Sí, porque España había previsto 2.000 y pico. Pero un total de 4.000 millones. Es que hay que incrementar otros 2.000 más. Eso es. Pues a mí que no me vengan a buscar.
Bueno, a ver, es complicado. Una derrama van a echar. Yo lo tienen muy claro, al Arcicap y a todos los de las cuentas de Panamá, toda esta gente que no tributa o que tributa poco, que suelen ser los más ricos y tal. Evidentemente, Pues no es demagogia, que es demagogia. Hay mucho dinero suelto por ahí que no tiene contacto control. físico no, que os he puesto muy cerca y vamos a ver si esto termina en más que palabras. Si tú vas buscando el dinero de las grandes fortunas, al final lo que haces es que las grandes fortunas desaparezcan, se van. Sí, se van. ¿Dónde se van? Yo estoy de acuerdo con Antonio. Yo estoy de acuerdo con Antonio en que hay que el sistema recaudatorio, el sistema tributario español, pues necesita un ajuste, necesita una mejora, evidentemente, pero no necesita siempre una mejora por la vía de los ingresos. También necesita una mejora por la vía del gasto. Si no controlas el gasto, por mucho que generes ingresos, te va a seguir faltando dinero. Es el tipo de ejemplo del típico padre de familia que pide una hipoteca para ir a la Feria de Abril, para ir a la Feria de Granada, para ir a la Feria de Albacete, para ir a tal, y luego no le da para pagar la hipoteca. Pues el más difícil todavía, porque efectivamente tendremos que hablar de políticas referidas al gasto y no a los ingresos, porque también hemos conocido en esta semana negra para el ámbito económico que Bruselas ha bloqueado 1.122 millones de subvenciones de ayuda a nuestro país. Tenemos un plazo además y deberes que hacer, y es que se nos ha dado un año para poder recuperar de esa cantidad 1.100 millones en ayudas, que estamos viendo que nos van a hacer muchísima falta. En definitiva, César, y ahora vamos con tu análisis más profundo todavía. No vamos a tener ingresos extras a nivel de ayudas europeas, el techo del déficit está inamovible, hay que recortar 4.000 millones, el paro desciende, a ver de dónde sacamos todo esto. Pues está clarísimo que solamente se puede ahorrar si disminuimos el gasto público. Y el gasto público se disminuye no teniendo tantos ayuntamientos, no teniendo tantas diputaciones, no teniendo tantas juntas, tantas comunidades autónomas. O sea, España tiene más funcionarios que Estados Unidos. El otro día salió una encuesta, creo que tocamos ya a un funcionario cada 130 españoles, o sea, ya tenemos un funcionario para cada uno, ¿no? Entonces, eso es inviable. Evidentemente, a mí no me preocupa que haya que sacar 2.000 millones más sobre lo presupuestado, sino lo que me preocupa es que el señor Pablo Iglesias quería gastar 98.000 millones de euros más en 4 años, en una legislatura, ¿vale? Eso sí que es, por eso, claro... Ya lo redujo a 60.000. Sí, ya cuando, sí, igual que querías antes todos los ministerios, ya lo dejó un 4 o 5, ¿no? O sea, quiero decirte con esto que para disminuir el gasto, evidentemente, solamente se disminuye con el gasto público. No tiene que haber tantísimos funcionarios. Evidentemente, esto es una reestructuración, como bien decía Antonio, hay que reestructurar la economía española. No podemos tener hay que despedir funcionarios, hay que cambiar la política funcionarial española. No se puede, es imposible, y no tengo nada en contra de ellos, pero es así. O sea, al fin y al cabo, un funcionario lo que produce es ante la administración que haya más agilidad administrativamente hablando, puede ser, pero no genera riqueza. El que genera riqueza es el trabajador, el empleado de una fábrica, el inversor de esa fábrica, el empresario de esa fábrica, pero el funcionario en sí, con todos mis respetos, ante todos ellos, es que hay que pagarles una nómina mensual. Digo, de todos los tipos, políticos, quizás tanto politiqueo, tanto político, o sea, 350 diputados en España hacen falta, y a lo mejor con 100 tenemos bastante, en Estados Unidos hay 100, por lo tanto, señor Rajoy, señor Pedro Sánchez, metan ustedes en su librito de las próximas elecciones el disminuir el gasto público, pero de verdad, no apretando el cinturón como ha hecho Montoro en esta legislatura, que nos ha apretado el cinturón, yo ahora tengo más agujeros ya, o sea, tú decías que no te vayan a buscar, pues, hombre, a mí me queda a lo mejor un centimillo por dar por ahí, ¿no? Pero, hombre, vamos a ser serios, eso es disminuir gasto público. Repásate los números, porque España está en un nivel de funcionarios por habitante bastante por debajo de los que tiene la media europea. Te lo voy a traer la próxima vez que vengas, los traes, el dato. Pero la inmensa mayoría de los funcionarios españoles son 3 colectivos. 1, los funcionarios de educación. 2, los de sanidad, que tenemos una gran sanidad pública. Y 3, los militares, los del ejército. Sí, esos son los 3 colectivos. Si a ti te parece, pues yo creo que podríamos quedarnos como Andorra, reducimos el ejército a la nada y así nos evitamos un ministerio. Escucha, Antonio, yo no voy a discutir contigo. Porque no creo que la educación, no creo que quieras echar a la educación, no quiero que dejar a un país sin educación, ni dejar a un país sin sanidad. Institucional. Él ha hablado de funcionarios. Lo que no él ha hablado de funcionarios. Pero es que el cuerpo de funcionarios son
esos tres grupos los que ocupan el 80 y tantos % de la función pública escúchame, española. Antonio, que no habla de funcionarios, he dicho funcionarios, hablo de militares, policías nacionales, locales, funcionarios de administración pública, la sanidad, la educación, de todo eso. Lo que no es permisible es que, por ejemplo, ahora en Castilla-La Mancha queramos hablar de 35 horas de jornada laboral para los funcionarios. Es inviable, tío. Eso es sé otra que 35 horas las hago yo en 2 días. No, bueno, es otra cuestión. Gestionar el gasto público. Vamos a ver, estamos hablando de que yo estoy de acuerdo en ese tipo de historias. O sea, Yo no me creo, quieras echar a mí en contra a la opinión pública diciendo que César está diciendo que hay... No, que quieres hay que quitar disminuir el médicos gasto y que quieres público. quitar Ayuntamientos, tú lo has diputaciones, dicho, ni militares, funcionarios, recurramos a la demagogia. no seas demagogo. A ver, vamos. El hecho de Por favor, intentar a ver, ajustar... sí, tiempo. Venga, vamos a retomar el orden y el control. Habéis concluido, no sé si tú quieres aclarar algo, que tampoco quede efectivamente como una... Que no quede ante la opinión pública, ante los telespectadores, que yo digo que haya... Lo que estoy diciendo es que hay, para disminuir, ya no se puede sacar más a un trabajador, exactamente, a un trabajador que gana 1.000 euros, no se le puede retener más de lo que se le retiene, ¿me entiendes? Por lo tanto, ese trabajador estará de acuerdo conmigo en decir, señores, políticos, disminuyamos los políticos, disminuyamos las diputaciones, de los ayuntamientos, fíjate que estoy hablando de los políticos. Ahora a lo mejor dietas, coches oficiales... Exactamente, que lo que Cospedal, entre otras cosas, no vino a Castilla-La Mancha, quitó coches oficiales, disminuyó funcionariados y ahora resulta que no se... Es muy fácil, habla de reforma es muy fácil. institucional. Es gestión del gasto público con carácter de eficiencia, nada más. Y si hay que incrementar, nada más y nada menos. Y si hay que incrementar, como dice Antonio, el número de profesores, se incrementa si económicamente es viable. Si hay que incrementar el número de militares, si económicamente es viable, se incrementa. Si hay que incrementar el número de médicos, se incrementa. Pero si no hay de dónde pagarlo, lo que yo no quiero es que lo tengan que pagar mis bisnietos. Exactamente. Porque yo quiero vivir en un país que yo pueda mantener, no dejarle el loro a mi bisnieto. Eso es así de sencillo. Sin hacer falta funcionarios, se crean las empresas públicas. Por ejemplo, yo conozco funcionarios, es que yo estoy prácticamente de mano, o sea, no es que esté todo el día así, pero mucho del trabajo que yo tenía que estar haciendo, lo están haciendo en una empresa pública unos señores. Correcto. Y por eso tú tienes toda la razón del mundo. Es que es una cuestión de gestión. O sea, no se trata de echar funcionarios, sino ¿qué hace falta? ¿100 funcionarios? 100 funcionarios. Que en un momento determinado, para determinados temas, hay que contratar a 50 interinos. A 50 interinos. Pero cuando no hacen falta, pues ya no hace falta. Es una cuestión de pura gestión. Y por supuesto, efectivamente, sanidad, defensa y, por supuesto, educación, eso debe de intentar ser sagrado. Pero cuando no hay... Es que ya me parece a mí que poco sagrado hay. Esto es una crítica al funcionariado. Yo esta semana he tenido la oportunidad de comprobar por mí mismo una diligencia y una eficiencia máxima en el cuerpo de funcionarios de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha en la Economía y Hacienda y en el Ayuntamiento de Toledo en la sección de gestión tributaria. Los hay muy buenos y los hay regulares como abogados, como asesores fiscales, fontaneros, como profesores, y queda igual. Yo estoy de acuerdo, es gestión pura y dura. Yo estoy de acuerdo en el presupuesto que se gasta en la gestión pública, que eso hay que racionalizarlo. Me parece que una superabundancia de estructuras político-administrativas como las que sustenta este país es inviable a futuro. Es decir, no puede haber 5.000 administraciones. Hasta ahí de acuerdo. Pero en cuanto al número de funcionarios que realizan una función social, y además de la administrativa, político-administrativa, el 80% del funcionario español es de esos grupos que no están sobredimensionados, sino todo lo contrario. A ver si ahora me estás dando a entender. Por favor, por alusión, aclara César y en orden. Estamos terminando el programa y no quiero hacerlo, por favor, con esta confusión. ¿Me estás dando a entender que los militares son... hay que quitarlo del medio? Pero cuando hay un terremoto en Murcia, por ejemplo, los llamamos para que vayan. Cuando hay un terremoto como ha habido ahora, los llamamos. Cuando en Perejil nos invaden, llamamos a los militares. Cuando en Canarias la espabila esta que hemos hablado antes de la de Podemos, dice que echan a los militares de Canarias, sale un general y dice, si nos vamos nosotros, al día siguiente vienen otros. Y se refería, no a los españoles, se refería a África. ¿Me explico lo que te digo? O sea, es tan importante un militar como un que de administración pública, como bien ha dicho Pablo. Bien, yo creo que al final, en medio del fragor, ha quedado clara la postura de cada uno y que en ningún caso era un ataque al funcionariado, ni muchísimo menos de los sectores que creemos esenciales, como es sanidad, educación y, por supuesto, las fuerzas de seguridad del Estado. Nos vamos, señores. Tendremos más ocasión de compartir temas, analizar, informarles, opinar sobre las cuestiones que acontezcan
en esta semana que ya se prevé intensa. ¿Volveremos con un gobierno sorpresivo o ya estaremos preparando las nuevas elecciones para el 26 de junio? Pues ahora sí, lo vamos a saber, a determinar en los días próximos y nosotros les daremos cuenta en la próxima edición de esa actualidad. Espero compartirla con todos vosotros como siempre, Fernando. Gracias, César, Pablo, Antonio y al resto de equipo que se irán sumando, señores, y espero que no falten los más importantes, sin desmerecer a los presentes, ustedes, que nos sigan semana tras semana de nuestra mano la información a nivel nacional en esa actualidad. Sean felices. Adiós.